Satoshi maníacos del criptoespacio, hoy vamos a revelar lo que nadie se atreve a contar. Mientras todos dormían o miraban en pánico sus pantallas rojas, en silencio, los verdaderos titanes del mercado movían fichas que podrían cambiar el juego para siempre. Bitcoin caía, el miedo se apoderaba de cada inversor, y cada venta precipitaba una nueva ola de caos. Pero detrás del caos, una sombra silenciosa estaba acumulando riquezas a precio de saldo. Hoy no hablamos de teorías ni rumores, hablamos de estrategias calculadas, compras masivas y la manipulación más sofisticada que hayas visto en el criptoespacio. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver Bitcoin para siempre. Hace unos días, el pánico se desató en los mercados de criptomonedas. En cuestión de horas, el color rojo inundó todas las pantallas. Bitcoin, BTC, se desplomó más de un 10%, arrastrando a otras altcoins como Ethereum, ETH y Solana, Sol, a caídas importantes, que en algunos casos se acercaron al 20%. Vimos cómo algunos tokens DeFi sufrieron pérdidas devastadoras en un solo día. Los informes que salieron después revelaron una auténtica carnicería. Más de 19.000 millones de dólares en posiciones apalancadas cripto fueron liquidadas en un efecto dominó masivo. Miedo, incertidumbre y rendición total. Pero mientras los pequeños inversores, presas del pánico, vendían sus bitcoins, una sombra silenciosa hacía justo lo contrario. Acumulaba miles de millones de dólares a precios de saldo. Hoy, no te vamos a contar una teoría. Te vamos a mostrar los datos de blockchain que prueban cómo las grandes instituciones financieras ejecutaron una de las mayores transferencias de riqueza cripto de este ciclo. Sección 1, ¿el problema anatomía de un pánico fabricado? Todo empezó con el clásico ruido geopolítico. La amenaza de una nueva guerra comercial, con aranceles enormes sobre la mesa, fue la chispa que encendió la pradera. Como era de esperar, los mercados de riesgo empezaron a temblar. Primero cayeron las acciones, y luego, con una violencia desmedida, las criptomonedas. Lo que vino después fue una clase magistral de psicología del miedo. Los titulares de los medios gritaban, colapso. Las redes sociales se llenaron de mensajes de inversores que veían cómo los ahorros de su vida se esfumaban. Se activó el círculo vicioso del pánico, la caída de precios provocaba liquidaciones forzadas en exchanges cripto, y esas liquidaciones empujaban el precio todavía más abajo, creando una espiral de ventas imparable. Miles de personas, como tú y como yo, vendieron con pérdidas, aterradas ante la idea de que el precio se fuera a cero. Se convencieron de que el mercado alcista había terminado y de que los grandes jugadores estaban huyendo. Vendieron para salvar lo poco que quedaba, sin darse cuenta de que estaban jugando una partida diseñada para que ellos perdieran. Porque en cada venta, siempre hay un comprador al otro lado. Y esta vez, los compradores no eran otros pequeños inversores. Sección 2. La agitación. ¿Quién ganó con tu miedo? Y aquí es donde la historia se pone interesante. Mientras el inversor minorista vendía en el punto de máximo dolor, los fondos de inversión, los bancos y las instituciones más poderosas del mundo hacían su jugada. Pero, ¿quién estaba exactamente al otro lado de esas ventas? ¿Quién se benefició de este crash de Bitcoin? La historia que siempre nos cuentan es que las instituciones son conservadoras y que le huyen al riesgo. La realidad es muy distinta. Han perfeccionado el arte de usar el miedo como un arma. Saben que el inversor promedio es emocional. Saben que una caída del 20% es suficiente para que la mayoría venda con pérdidas lo que compró lleno de euforia. Lo que para ti es una crisis, para ellos es una oferta por tiempo limitado. Esta caída no fue una señal para que ellos vendieran, fue la campana que anunciaba el inicio de la temporada de rebajas cripto. Usan la volatilidad, que tanto te asusta, para acumular activos estratégicos a largo plazo. Y tenemos las pruebas que lo demuestran.
No son opiniones, son cifras sacadas directamente del mercado de criptomonedas. Prueba 1. Los ETFs sangraban. Hacia adentro la primera prueba, y quizá la más clara, viene de los vehículos de inversión favoritos de las instituciones, los ETFs de Bitcoin. Mientras el precio de Bitcoin se hundía durante la semana del 6 de octubre, lo lógico sería esperar salidas masivas de dinero de estos fondos. Pero pasó justo lo contrario. En esa única semana de pánico, los ETFs de Bitcoin registraron entradas netas récord de miles de millones de dólares. ¿Y quién lideró esta ola de compras? El gigante entre gigantes, BlackRock. Su ETF, IBIT, absorbió una cifra récord en esos mismos días. Piénsalo un segundo. Mientras medio mundo vendía, el gestor de activos más grande del planeta, el que maneja el dinero de los fondos de pensiones y las mayores fortunas, estaba comprando Bitcoin a manos llenas. No compraban en la subida, no iban detrás del precio. Compraban en la caída, absorbiendo cada Bitcoin que los inversores asustados ponían en venta. Esto es, por definición, una estrategia de acumulación totalmente deliberada y calculada. Prueba 2. La prima por comprar pánico. La segunda prueba es un poco más técnica, pero si cabe, más reveladora. Se llama el Coinbase Premium Index. En palabras sencillas, este indicador mide si Bitcoin se está vendiendo más caro en Coinbase, la plataforma preferida por las instituciones de Estados Unidos, que en otros exchanges como Binance, más usados por el resto del mundo. Pues bien, el 10 de octubre, en el peor momento de la caída, este índice se disparó a niveles no vistos en más de año y medio. ¿Y qué nos dice esto? Significa que la demanda institucional por Bitcoin en Estados Unidos fue tan bestial, que estaban dispuestos a pagar un sobreprecio, una prima, para llevarse todos los Bitcoins que pudieran. Mientras el mercado global vendía, ellos no solo compraban, sino que competían entre sí por comprar más rápido y en mayor cantidad, llegando a pagar más que el precio de mercado. Esto desmonta por completo la idea de que las instituciones se asustaron. Al contrario, actuaron como una fuerza que puso un suelo al precio mientras acumulaban sin parar. Prueba 3. El plan a largo plazo. ¿Por qué algo así? ¿Por qué apostar miles de millones en medio de lo que parecía un colapso? Porque ellos no están jugando a ganar la próxima semana, están jugando a ganar la próxima década. Y ven algo que muchos pasan por alto, la degradación imparable de las monedas fiat que usamos todos los días. La deuda nacional de Estados Unidos ha alcanzado una cifra astronómica, superando los 36 billones de dólares y va camino de los 38. Cada día que pasa, el dólar pierde poder de compra, es una certeza matemática. Ante esta realidad, gente como Larry Fink, el CEO de BlackRock, ha pasado de llamar a Bitcoin un índice de lavado de dinero a recomendarlo como un activo para protegerse de la inestabilidad. Su compra masiva durante la caída no es una simple operación para sacar una ganancia rápida. Es un movimiento estratégico en BTC para posicionarse en un activo con oferta limitada y finita, en un mundo donde la oferta de dinero de los gobiernos es infinita. Están construyendo su bote salvavidas financiero antes de la tormenta de la devaluación. Y están usando tu pánico para cargarlo al mejor precio posible. Si estás empezando a entender cómo se usa el pánico para que vendas barato a quienes tienen un plan, suscríbete y activa las notificaciones. Porque entender su estrategia es la única forma de no convertirte en la liquidez que las ballenas necesitan. ¿Y ahora qué? Preparando el siguiente impulso. Esta acumulación masiva tiene una consecuencia directa para el futuro de Bitcoin, BTC, y para tu cartera de criptomonedas. No están comprando miles de millones para vender mañana con una pequeña ganancia. Se están preparando para algo mucho más grande. Cada Bitcoin que compran es un Bitcoin que sale de la circulación, reduciendo la oferta disponible para el resto. Al absorber toda esa presión de venta, no solo detuvieron la caída, sino que sentaron las bases para lo que podría ser un nuevo y sólido suelo de precio,
que parece estar formándose alrededor de los $110.000. Además, esta purga, como la llaman los analistas, limpió del sistema a los especuladores sobreapalancados. El mercado ahora está más sano, en manos de gente con visión a largo plazo. Es un proceso doloroso, sí, pero históricamente, estas limpiezas de mercado cripto son el paso previo a la siguiente gran fase expansiva de un ciclo alcista. Están, literalmente, cargando el resorte para el próximo gran salto. La historia se repite, una noticia genera miedo. El miedo provoca que el inversor minorista venda en pánico. Y las instituciones, que a menudo tienen el poder de influir en esa narrativa, aprovechan la situación para comprar activos a precios de liquidación. Lo hemos visto una y otra vez, y los datos de este mes de octubre son la prueba más clara hasta la fecha. El mercado no está necesariamente en tu contra, pero está diseñado para transferir la riqueza de los impacientes a los pacientes, de los desinformados a los estrategas. Esto no es necesariamente manipulación ilegal, a veces, es simplemente el juego del dinero inteligente en criptomonedas en su máxima expresión. La próxima vez que veas una caída de estas y sientas ese nudo en el estómago, la próxima vez que los titulares griten, fin del ciclo, respira hondo. Acuérdate de este vídeo. Acuérdate de las compras de BlackRock. Acuérdate de la prima de Coinbase. Y hazte una pregunta, ¿quién está comprando al otro lado? Satoshimaniacos y artilleros de criptoespacio, si este análisis te ha abierto los ojos, suscríbete para que no te pierdas la próxima jugada de las ballenas. Y ahora, quiero leerte en los comentarios, nos vemos en la próxima batalla.